En esta noche quería compartir un tema el día viernes, un tema muy importante para los hijos de Dios, y es un tema bastante importante porque nos hace pensar, nos hace meditar sobre nuestro caminar con el Señor Jesucristo, cómo está nuestra vida cristiana. Eh, de hecho, no pensamos por un momento, ¿verdad?, que la iglesia esté pasando por la gran tribulación, en ninguna manera. Aunque la Biblia habla que son principios de dolores que el mundo está pasando, también lo que la iglesia está pasando por este proceso. Y me encanta lo que dice Pedro en su escrito. Dice que es necesario que el juicio comience por casa. Yo quiero compartir un tema bastante interesante a la iglesia del Señor Jesucristo. El tema se llama lo que asesina a una iglesia. Ese es el tema. Yo quiero basar este estudio en tres principios. Principios que al final son virus letales. Oiga esto, son virus letales que están asesinando a la iglesia del siglo XXI, a la iglesia cristiana. Cuando pensamos en la palabra iglesia, algunos pensaremos, es un edificio. Otros pensaremos, es un rótulo de X religión. Otros pensarán, bueno, una religión más, cuando se habla de iglesia, porque ese es el concepto que la gente tiene allá afuera sin un conocimiento amplio de la palabra iglesia. Y mucho cuando se habla de iglesia están pensando en religión, rótulo, una mega iglesia, están pensando en un grupo selecto. A unos lo ven como un negocio la iglesia, otros dirán, no, es una secta más. Pero la palabra iglesia es la palabra eclesía, significa llamados hacia afuera, llamados hacia afuera. Esa es la palabra griega, eclesía, llamados hacia afuera. La iglesia no es una religión, porque no es religión la iglesia, no es una secta religiosa. De hecho, para que una secta sea conocida como secta, la secta siempre es aquella que va en contra de las verdades, los principios de la palabra de Dios. Las sectas siempre están como negando el infierno, como temas como el infierno, como el cielo, como la resurrección, como el alma, como el espíritu, como la salvación, como la fe para ser salvo. Las sectas siempre están agregando algo a lo que Cristo hizo por nosotros. De hecho, cuando una secta es conocida, te dirán estas palabras: la única iglesia verdadera somos nosotros. La iglesia pura crema somos nosotros, ¿verdad? Las otras iglesias están equivocadas, irán al infierno. La única iglesia que tiene la verdad es esta. Desde ahí usted puede ver que es una secta religiosa. O es un falso líder que te diga, son nosotros, tenemos la verdad, son nosotros, somos la verdadera iglesia, aquellos se van al infierno. He oído un concepto equivocado y quisiera que la iglesia se lo quitase de la boca o de la mente. Es aquel que se dice que de esta iglesia solamente se van a ir 5 hermanos, de aquella 10 hermanos, de aquella quizás solo el pastor y su familia. Esos son errores que se pronuncian en los púlpitos para decir solo nuestra iglesia, solo nuestra religión es la verdadera. Cuando una persona dice nuestra religión es la verdadera, es un concepto equivocado y es una secta. Es una secta, es un pensamiento sectarista, porque la verdad está en Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay religiones que dicen, fuera de esta iglesia usted no va a ser salvo. O sea, ese es un pensamiento sectarista. Pero una iglesia verdadera jamás te dirá eso. Jamás una iglesia verdadera te dirá eso. Una iglesia verdadera te dirá: Jesús es el camino, la verdad y la vida del Padre, si no es por mí. Y sus doctrinas de una iglesia verdadera están basadas en la palabra de Dios, y esa iglesia sigue lo que se llama el protocolo doctrinal. La
iglesia marcha y su fundamento son doctrinas basadas no en tradiciones, basadas no en pensamientos de hombre. Están basados, o su fe está basada en el fundamento que es Jesucristo. Por eso Jesús le dijo el apóstol Pablo le dijo a los de Efesios, establecidos sobre el fundamento de la profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Los apóstoles recibieron doctrina. Los apóstoles recibieron doctrina bíblica, pero la doctrina que ellos recibieron fue porque Jesucristo les enseñó a ellos. Enseñó verdades profundas de la palabra de Dios. Ahora, la palabra iglesia es la palabra eclesía, que significa llamado hacia afuera. Por eso yo decía que la iglesia no es una secta. No es una secta, como se quiera ver. De eso la iglesia no es una religión más. No, señores. De eso la iglesia, Cristo la vino a establecer. Y cuando Cristo vino a este mundo, hace muchos años, ya habían 4 religiones en el mundo. En ese tiempo que gobernaba el imperio romano. Estaban los fariseos, los celotes, los escribas y otra gente más. Estaban gobernando. Ahora, la iglesia de Jesucristo está compuesta por creyentes verdaderos. Creyentes verdaderos sin distinción de raza, sin distinción de color. La iglesia verdadera está compuesta por personas arrepentidas, convertidas, que siguen a Cristo por la fe y que su fundamento firme es la verdad de Dios. Yo le digo una cosa, hermano, que me escuche, amigo. No confíe, por favor, en lo que yo enseño, en lo que yo digo, porque yo me puedo equivocar. Su fundamento firme no tiene que estar basado en el pensamiento de un religioso. El pensamiento suyo tiene que estar establecida su fe, su verdad de Cristo, en la doctrina verdadera del Hijo de Dios. El día que usted le diga, si pienso y acepten mi doctrina, mi creencia, pero si mi creencia no está, no tiene como fundamento la palabra de Dios, no funciona. Ahora, el fundamento de la iglesia es Cristo. Eso es clave. Cristo como dueño de la iglesia es exclusivo. Cristo es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia no es ningún hombre. El hombre puede ser dueño del edificio, de las cosas materiales, pero el dueño de la iglesia, del conjunto de personas que están regadas en el mundo, son de Jesucristo. De hecho, Pablo nunca dijo, ustedes son míos, ni Pedro. Pedro supo que la iglesia le pertenecía al Señor. Pablo muchas veces omitió la palabra, como decir, yo soy su padre espiritual. Esa palabra padre espiritual la usan mucho los falsos maestros para subestimar, manipular la mente de muchos seres humanos. Yo puedo ser el guía, el tutor de alguien si lo permite, pero padre solo hay uno y es Dios. Es Dios. Ahora, el fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento es Cristo. Cristo es celoso. Él es exclusivo. O sea, si yo soy de Él, solo soy de Él. Eso es importante saberlo. La iglesia no tiene diferentes dueños. La iglesia es Cristo Jesús. El hombre puede ser dueño de terrenos, de locales, de instrumentos, de sillas, de cosas así, pero no de la iglesia que Cristo murió por ella, se entregó por ella, dio todo por ella. Ahora, hoy hablaremos de cada creyente en particular. La iglesia está compuesta no por edificio, no por rótulo, no por bloques o ladrillos o un templo hecho de mano de hombre. No, cada creyente verdadero es el templo, el tabernáculo, la iglesia del Dios viviente. Así dice la palabra de Dios. Fíjense que
cuando Cristo vino a este mundo, pronunció unas palabras que dijo así, mire: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando un creyente verdadero que pertenece a la iglesia de Jesucristo, ese creyente comienza a vivir una vida de abundancia. Una vida que glorifica a Dios. No me confunda lo moral con la santidad. No me confunda lo superficial o la superficial con una vida de gozo. Hay gente que vive vidas superficiales o nada más vida de emociones. Y Jesús dijo que hay una tierra que la semilla fue sembrada y que brotó, pero no tenía raíces profundas. Y habla de que vinieron tiempos difíciles, persecución, hambre, virus, sufrimiento, y murió esa planta. Ahora, en la iglesia hay gente superficial. Hay gente que solamente está, hay creyentes, habemos creyentes que somos superficiales. Que si Dios sana, lo sigo. Si Dios prospera, lo sigo. Si Dios me da a mí lo que yo le estoy pidiendo, yo le prometo servirle. Aún hay gente que se atreve a decir a Dios: Dios, si tú me haces este milagro, si tú me pasas al otro lado de Estados Unidos, yo te prometo servirte. Amigos, perdónenme, Dios no trabaja de esa manera. Si tú prosperas mi negocio, si tú sacas adelante mi familia, si tú respondes mi oración, te prometo servirte. Si tú me sacas adelante, yo prometo servirte. Dios no trabaja de esa manera. Hay gente que se le pone a Dios días, meses, y le dice: te doy 3 días para que me respondas. Y te ponen señales, hacen pactos con Dios. Ahora, Dios quiere que el creyente viva una vida de abundancia. Fíjense que la vida de la abundancia es cuando el creyente está vivo espiritualmente. No está activo, está vivo espiritualmente. Hay gente que está activo en la iglesia. O hay creyentes que están activos, pero no están vivos. Hay gente, o habemos gente que nada más estamos activos dentro de un círculo cristiano. Pero Dios está hablando de vivir una vida de abundancia. Pero esa vida de abundancia puede llegar a ese creyente a morir con el tiempo. Yo quiero hablar de tres facetas o de 3 virus letales que pueden matar a un creyente que deja de vivir una vida de abundancia. En cierta ocasión en Mateo, esto en la introducción, en cierta ocasión en Mateo capítulo 21, 18, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Escuche esto, amigo y hermano. Jesús tuvo hambre. Y dice que había una higuera, una planta. Y dice que fue a buscar higos para comer. Metió su mano, buscó, movió las ramas, movió las hojas y no vio ni un fruto, ni una flor. Pero aquella planta de higo estaba pero reverdecible sus ramas. Y cuando Jesús buscó higos, estaba en el tiempo, en su apogeo de dar frutos, esa planta. Y buscó y no encontró. Pero aquella planta tenía apariencia. Tenía aparentemente vida. Estaba reverdecible. Sus hojas
Se miraba aparentemente fuerte aquella planta. Pero era el tiempo de que las plantas dieran fruto en ese tiempo, en ese momento. Viene Jesús a buscar fruto. Y no encontró. Y la maldijo. Pero yo me quiero detener en una palabra, en una frase, y es esta. Que aquella planta de higos estaba muy hermosa, pero sin fruto. Todo el mundo hablaba bien de esa planta. Todo el mundo le exaltaba a esa planta. Pero no tenía fruto. Cuando un creyente deja de vivir una vida de abundancia, es porque está muriendo. Es porque ya colapsó. Es porque ya llegó su tiempo de ser fructífero. Y se vuelve nada más una planta que vive de apariencia. Lo externo quiere revelar algo que no es verdad. Lo externo quiere revelar algo que no es verdad. Lo físico quiere revelar algo que no es cierto. Es una apariencia. Dentro de las iglesias o los cristianos hay muchas plantas de higo, de higueras. Pero solamente una vida de apariencia. Y yo sé que esto que yo estoy diciendo no gusta mucho. Porque nos han enseñado equivocadamente, y lo digo con mucha verdad, que congregar es fruto, que ayunar es fruto, que diezmar es fruto, que discipular es fruto, que ser ganador de almas es fruto, que congregarse los 365 días del año es fruto. Un pastor hace una pregunta de días y dijo un pastor, en una reunión de enseñanza bíblica, y el pastor dice esa pregunta: ¿hasta qué tiempo o hasta qué siglo la iglesia dejó de dar fruto? El que yo construya un edificio donde reúna gente no es un fruto. Son resultados, sí. Y aún esos resultados se pueden hacer en la carne para mi gloria y para los hombres. Eso se puede hacer. El que yo tenga una voz angelical no quiere decir que sea una vida fructífera. O sea, hay mucha gente engañada, hermanos. El que yo viva una vida aparentemente religiosa no es fruto. El que tenga a cargo una casa casa hogar, casa de ancianos, asilo, o servicio para niños de escuela bíblica, o en mi caso haya un culto de oración. Hay gente que dice que son frutos. No son frutos, hermano. Nos hemos equivocado, hemos errado. Y la gente nada más vive de apariencia. Cuando miramos que la iglesia congrega a 5,000, está dando fruto. Cuando miramos que un ministerio de música ha crecido a nivel departamental o de El Salvador o Centroamérica, etcétera, etcétera, dijimos, está dando fruto. No, hermano. No. Jesús dijo que en esto glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto. Aún esto que yo estoy haciendo acá no es fruto. Yo podría hacerlo para que usted me conozca, para que usted diga: wow, qué bonito habla, yo no puedo ni hablar. Oh, qué conocimiento tiene.
Yo lo podría hacer con esa intención. Pero esto no es fruto. Que alguien se bautice en agua no es fruto. Que alguien esté dando enseñanzas a mujeres, a hombres, a niños, que esté estableciendo nuevas iglesias, no es fruto, hermanos. No es fruto. Tengo un estudio que se llama ¿Cuánto he crecido? Fíjense que sin salirme del tema, porque el tema se llama lo que asesina a una iglesia. Iglesia, no estoy hablando de rótulos ni de nombres de iglesias. Iglesia es cada creyente. Jesús le dijo a la iglesia de Sardi, en el capítulo 3, 1 de Apocalipsis, escribe el ángel de la iglesia, dice en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, o sea, Él nos conoce a nosotros, que tienes nombre de que vives, o sea, es un sobrenombre, que vives y estás muerto. O sea, esta iglesia de Sardi, ante las otras iglesias, su activismo aparentaba estar viva. El activismo de la iglesia de Sardi era una iglesia, hermanos, que ya estaba inerte. Esta iglesia de Sardi ya estaba muerta. Estaba enterrada para Dios. ¡Wow! Pero aparentemente estaba en su apogeo, en su activismo. El activismo, hermanos, mata a una iglesia. Y eso voy a hablar más adelante. Pero esta iglesia tenía nombre que vivía, pero estaba muerta. Y habla de usted y de mí, porque yo puedo llegar a morirme espiritualmente. Yo puedo llegar a morir espiritualmente con el tiempo, si no tengo cuidado. Si no sigo el protocolo espiritual, si no sigo las directrices espirituales, si no sigo a Dios por su palabra, voy a morir. Esta iglesia fingía. Tienes nombre que vives, o sea, las otras iglesias hablan bien de ti. Las otras iglesias te ponen en alto a ti. Pero yo conozco, dice el Señor, estás muerto. Tu activismo no me sorprende. Tus eventos no me sorprenden. Tus eventos son, como dice en un lenguaje popular, patadas de ahogado. Pero no, mucho trueno, poca lluvia. Y es lamentable, hermanos. Esto es la introducción. En cierta ocasión, Pablo le dijo a Timoteo que avive el fuego. En Timoteo 1:6, segunda. Dice Pablo a Timoteo: enciende el fuego, no dejes que se apague. Es posible que un creyente se apague el fuego. Es posible que un creyente esté muerto espiritualmente y aparente estar vivo ante la sociedad, ante los demás. Porque la iglesia de Sardi quiere tener una buena reputación espiritualmente hablando, una buena presentación ante el mundo de ese tiempo de Asia. Pero estaban muertos. Yo estoy muerto. Apocalipsis capítulo 2:4 le dijo Jesús a aquella iglesia: tú has dejado el primer amor. El primer amor de un cristiano es la base para estar vivo. El amor de Cristo en nosotros es lo que nos mantiene con vida, nos mantiene con una vida de abundancia, hermanos.
Ahora, dos preguntas. Cómo sé que estoy muerto? ¿Cómo sé que estoy muerto? A esto algunos se le llaman a esto, ¿cómo sé que me suicidé? Hay cristianos que se suicidaron. Hay creyentes que, hermanos, dejaron de vivir una vida de abundancia y el virus letal los llevó a morir espiritualmente. El tema es lo que mata a una iglesia o a un creyente. Ponga su nombre ahí. Una de las primeras cosas o de los primeros virus letales que mata a un creyente se llama el afán. El afán. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos. Uno de los virus letales que asesina a un cristiano es el afán. Y el afán es algo general, es integral. Porque a veces nosotros hasta utilizamos aquel versículo donde Marta estaba ocupada y turbada. Pero María estaba sirviéndole al Señor. Hay dos extremos fuertes ahí. Hay gente que puede estar tan ocupada en lo material y se vuelve afanoso. Pero hay gente que se vuelve tan ocupada en las cosas de Dios que se vuelve afán espiritualmente hablando. Y está tan afanado en lo espiritual que se olvida de tener esa relación con el Dios de los cielos, con el que lo salvó, lo perdonó, el que lo limpió, el que lo cambió, el que lo transformó. A ese creyente se le olvida, está tan ocupado en la iglesia, bautizando, evangelizando, discipulando, escuela bíblica, etcétera, etcétera, que se olvida de tener una comunión con ese Dios. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Ese es el consejo ahí. Aquí está el consejo, pero el afán hace que un creyente muera espiritualmente. Delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La vida se vuelve un afán. La vida personal de cada ser humano se vuelve afanosa. Las preocupaciones de la vida se vuelven un afán. Y es normal que nos preocupemos. Es normal que nos aflijamos. Es normal que nos comamos las uñas muchas veces. Es normal que lloremos, que nos preocupemos, que pensemos, que lloremos, que nos pongamos mal. Es normal. Pero cuando un creyente está enfocado en su ambiente, eso lo vuelve a ese creyente afanado espiritualmente. Está afanado en su corazón. Está afanado espiritualmente. Está afanado ese creyente. Su mirada, sus pensamientos, su hablar o su forma de hablar, el tema solamente será su afán, su problema, su situación, su crisis, su dificultad, su ambiente. Eso lo volverá a él afanado y turbado. Las deudas, el trabajo, la familia, el virus letal que está ahorita en El Salvador nos estresa, nos quita la paz, nos quita el sueño, nos quita hasta el hambre, nos pone mal. Pero Pablo dice aquí que por nada estamos afanosos. Y está hablando del ambiente que me rodea, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando. Claro, me voy a preocupar, voy a pensar, voy a meditar. Pero dice, no estén afanosos. La vida se vuelve un afán. Las preocupaciones de la vida es un afán. Dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y nada es nada.
Pero para esto se requiere vivir, se requiere estar viviendo una vida de abundancia. Y dice el versículo, sean conocidas nuestras oraciones, peticiones, nuestros ruegos. Lo que nos lleva el escritor aquí, Pablo, que es el escritor de Filipenses, nos lleva a decir, miren, no se estén afanados. Yo ya pasé por ese ambiente, yo ya pasé como hombre por ahí. Pablo los aconseja porque ya pasó por ahí. Alguien que tiene experiencia y la sobrepasó, nos dice, miren, yo pasé por ahí. No se afanen, amigos y hermanos. Dios nos va a sacar de este problema. Dios nos va a sacar en victoria. Yo lo creo por fe y lo siento en mi corazón. Dios nos va a sacar en su momento. Pero hay que tener paciencia. Mejor vayamos a la oración. Dependamos de la oración. Seamos fuertes en la oración. Seamos fructíferos en la oración. Seamos capaces en la oración. Oremos. Dependamos de Dios en la oración. Yo sé que Dios nos va a sacar adelante. Vamos a ver el sol en cualquier momento. Las naciones, la familia, el país verá el sol. Pero no nos afanemos. Sí, sigamos las medidas de protocolo. Sigamos las medidas del gobierno. Sigámoslas. Es nuestro deber. Pero por favor, no estemos afanados. Disfrute la vida de abundancia. Tomemos las medidas de precaución. Hagámosle conocer a Dios nuestro afán. Si es posible, no le cuente a nadie de su afán. No le cuente a nadie de sus problemas. Vaya a Él, descanse con Él, desahógese con Él, llórele a Él, invóquele a Él y verá su gloria, verá su majestad, verá su bendición. Hagámosle a Dios en oración mejor nuestro afán. Una persona que está afanada, escuche esto por favor, una persona que está afanada por su situación, sea cualquiera que sea, le hará que se olvide de la ayuda divina. Cuando alguien está afanado, ese creyente se olvida totalmente de la ayuda divina. Y depende de sí mismo. Depende de lo que oye, de lo que mira, de lo que ven, de lo que piensa. Aún sus pensamientos están turbados, están confundidos, porque su corazón está afanado en lo que está viendo, en lo que oye. Si un creyente se enfoca en lo que está viendo, en lo que está oyendo, en lo que piensa, ese creyente perderá el enfoque, perderá la dependencia divina. Lo que usted ha oído en los púlpitos, lo que usted ha escuchado de sus pastores, de sus maestros bíblicos, lo que usted ha aprendido, se te olvidará. Se nos va a olvidar, hermanos y amigos. Se nos va a olvidar que Dios guardará nuestra entrada y nuestra salida. Se nos va a guardar que joven fui y he envejecido y nunca he visto un justo desamparado. Se nos va a olvidar, se nos va a olvidar que el versículo que dice orar siempre, orando siempre. Se nos olvidará aquel versículo que dice dar gracias en todo. Se nos olvidará aquel versículo que dice venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Se nos va a olvidar. Vamos a enfocarnos en eso que está pasando. Nos quitará la paz. Lo que hemos aprendido se nos olvidará. Lo poquito que hemos aprendimos, el diablo nos robará las promesas, las verdades. Se nos van a olvidar. Y es ahí donde Dios te hace que tú frenes y colapses. Y lo hace Dios para que tú te acuerdes que necesitas ir a Él. No ignoramos lo que está pasando en nuestro país. No ignoramos. Como iglesia evangélica estamos orando por este país. Y sé que hay médicos, hay enfermeros, el gobierno, el gabinete y mucha gente involucrada trabajando día y noche. Y lo que la iglesia puede hacer son dos cosas: orar, sí, y lo otro es quedarse en casa. Y si sale, vaya, sigan las reglas que se han dicho, no las viole. No diga tengo fe, no me pasa nada. Mire, la fe obedece, la fe se somete, la fe, si no es muerta, pero es aquí donde la fe viene y me lleva a mí a obedecer a la voluntad de Dios. Entonces, el afán
puede provocar en un cristiano que se muera espiritualmente. El afán es un virus letal que lleva a que el creyente muera. A que el creyente muera. El afán es el enemigo número uno de la iglesia. Porque como cristiano yo me he muerto espiritualmente. Porque estoy afanado. Me levanto pensando en mi ambiente. Y yo sé que todos hemos pasado por ahí. Pastores, cristianos, todo ser humano pasa por ahí. Yo sé que esta pandemia que está en nuestro país nos tiene preocupados. Nos tiene ansiosos. Nos tiene ansiosos. Nos tiene un poco afanados. Gracias. Nos tiene afligidos. Pero Pablo dice que no estemos afanados. Que dice que nuestras oraciones sean conocidas. Hagámosle conocer nuestras oraciones a Él. El afán provoca la muerte espiritual en un creyente. Porque el cristiano está enfocado en su ambiente. Y después dice Pablo que sean conocidas nuestras oraciones delante del Señor. Fíjense que cuando un cristiano vive afanado en su ambiente que lo rodea, pierde algunas cosas espirituales esenciales en su vida. Número uno, pierde la comunión con Dios. Ese creyente ya no ora. Ese creyente ya no busca aquellos versículos que le van a motivar. Aún dice en su arrogancia, ya lo sé. Ya lo sé. En su soberbia dice, ya lo sé. No, si yo ya lo conozco. Una cosa es que usted conozca la Biblia o la lea. Otra cosa es que le crea. Hay gente que predica, enseña, canta y no cree lo que canta ni predica. Porque esto es de fe, señores. El creyente cuando vive afanado, o sea, el afán le pone tinieblas. Nunca ese creyente mira el sol. Nunca lo mira. Y pierde la comunión con Dios. Ese creyente, ¿sabe qué anda diciendo? Hermano, ay, ore por mí. ¿Y por qué no ora usted? Hermano, ay, sus oraciones me incluye hoy. Por favor. Hay gente, y perdóneme, no estoy en contra de eso. Pero hay gente que tiene que, si no está el pastor o el ungido o el apóstol, no ora. Hay gente que tiene que llamar para la radio. Mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hijo. Usted está enfermo y usted puede orar. Dice la Biblia que vengamos a Él en oración y súplica. ¿Por qué no ora usted? Cuando usted anda pidiendo oración por otra persona, que otra persona lleve la oración a usted, es porque usted no está dependiendo del Señor. Claro, es bueno que la gente ore por nosotros, pero yo también tengo que poner de mi parte. O sea, Él ora, yo también oro. Ora 50% Él y yo oro mi 50%. Pero hay gente que busca que oren por Él, pero nunca ora. Hasta somos tan malos, ¿verdad? Hermano, ahí canta por mí en la iglesia, oye. Hay ofrenda por mí en la iglesia, hermano. Hay hora por mí, hay hora en mi lugar en la iglesia. Ahí va por mí el culto, ahí va por mí o en mi lugar el culto. ¿Hasta dónde hemos llegado? Aún congregarnos se vuelve ya como nada más es para callar la conciencia. Colaborar es para callar la conciencia. Llegamos tarde, o llegamos a la iglesia a jugar, o llegamos a la iglesia si nos llaman, salimos a hacer negocios a la calle con quien sea, nos salimos a la mitad del culto a practicar a la calle, etcétera, etcétera.
Porque hemos perdido o sea, no nos hemos dado cuenta que hemos perdido comunión con Dios. En la casa la gloria de Jehová no está. Aquel altar está muerto, porque yo estoy muerto. Otra cosa que un creyente pierde cuando está afanado es que, porque dije el versículo capítulo 4, versículo 6, al final hay una parte que dice con acción de gracia. Ese creyente deja de ser un creyente agradecido. Deja de ser agradecido. Está quejando por todo. Está hablando mal por todo. Cuando un creyente cuando un creyente está afanado en su ambiente y lo absorbe, ese creyente pierde la comunión. No hay vida abundante en él para orar, para depender de Dios. Se olvida de las promesas de Dios. Se vuelve insensible a lo que pasa a su alrededor. No es agradecido. Nunca he visto yo un cristiano haciendo culto de acción de gracia cuando todo va mal. Siempre veo a cristianos dando gracias, haciendo culto de acción de gracia, porque todo lo hace bien. Pero ¿por qué no hacer un culto cuando todo va mal? ¿Por qué no hacer un culto cuando todo va mal? Pierde la paz, porque fíjense que después dice la otra parte dice, y la paz de Dios. O sea, ese creyente pierde paz. No tiene paz. No tiene paz. No vive tranquilo. De repente comienza a fallar el corazón, los nervios. Comienza con síntomas de derrame cerebral. Un grupo de cardiólogos en Corea hicieron un diagnóstico que mucha gente muere de corazón no porque tenga problemas de salud, sino porque están bajo presión. Y el corazón tiene rupturas. Y la sangre corre y sale y comienza a taquear las venas. Y eso hay paro cardíaco, muerte súbita. Miren, Dios nos quiere librar de la muerte súbita. Aquí Dios quiere que usted esté bien, pues. Y que yo también esté bien. A veces yo he tenido que pedirle perdón a Dios porque uno se preocupa tanto por la iglesia. Es bueno preocuparse, orar. Pero la iglesia es del Señor. La iglesia del Señor. Y eso va a encargar. Veo muchas iglesias en movimientos, activismo. Y las iglesias a veces caen en estrés, bajo presión. Y es ahí donde hay mucha gente. A veces nosotros como líderes matamos a la gente. Emocionalmente, físicamente. Porque muchas veces las iglesias están bajo presión carnal. Y creemos que tienes que someterte, si no, a veces hay presiones. Y el versículo dice que habrá paz. Un creyente que está desenfocado, o que está muriendo espiritualmente, un creyente que está afanado, ese creyente perderá la paz. Sí. Su corazón pierde tener un corazón sano. Porque su corazón está perturbado 24/7. Y mientras más me preocupo, la situación más se pone más horrible, más fea. El segundo virus que mata a la iglesia o a un creyente es la autosuficiencia.
Cuando nos volvemos autosuficientes. Es cuando la gente se vuelve autosuficiente por ellos mismos. Cuando creen que todo lo pueden controlar. Cuando creen que no necesitan al Espíritu Santo. Cuando creen que todo saldrá bien porque ellos lo controlan. Una gente que es autosuficiente, él dice: yo nunca veré, nunca caeré, nunca fallaré, nunca cometeré pecado. Nunca, y comienzan a hablar bien de ellos, que nunca fallarán. Se confían en ellos mismos. Creen que pueden, dicen así: yo sé hasta dónde voy a llegar. No, yo nunca creo caer. No, tengo experiencia. No, va a caer, hermano. Va a caer, y va a caer profundamente. Todos los hombres en la Biblia que confiaron en ellos mismos cayeron. Si no, pregúntele al rey David. Si no, pregúntele a Sansón. Si no, pregúntele al Señor Abraham. Si no, pregúntele a Lot. Si no, pregúntele a Salomón. Mejor diga: que el Señor me ayude. Que el Señor me dé fuerza. Pero la autosuficiencia de muchas personas los hace caer. La autosuficiencia es un virus letal que asesina a los creyentes y los vuelve inertes, los vuelve competentes por ellos mismos, capaces por ellos mismos. Y dicen así: la iglesia sin mí no se mueve. Si yo estoy ahí, no marchan bien las cosas. Y comienzan a hablar bien de sí, de sí, y de sí, y de sí. Mismo bien. No es malo tener una autoestima bien. Es bueno tener una buena autoestima. El punto es cuando usted se cree autosuficiente. Cuando su ego, su corazón lo han engañado. Dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Usted no puede decir: no, yo lo controlo. No, yo sé hasta dónde voy a llegar. No, eso a mí no me domina. Hermano, va a caer. El apóstol Pablo decía: tengo mucho de qué confiar en mi carne, en mí mismo. Cuando una persona es autosuficiente, ya no pide consejos de nadie. Todo lo hace solo, independiente, bajo mentiras, bajo engaños y en la oscuridad. Lo hace, como dicen en el lenguaje popular, en los madrugones. Y aquel que decía que nunca va a caer, cayó bien. Volvió al alcoholismo, al homosexualismo, a la prostitución, a la mentira, al engaño. Cuando usted dice: yo nunca voy a caer, está a punto de caer.
no se confía. Hay gente que confía en sí mismo. Hay gente que tiene un concepto equivocado de sí mismo. Hay gente que dice, yo no necesito orar. Hay gente que no necesita orar. Hay gente que dice, no, yo no necesito congregar. ¿Cuántos matrimonios están casi a punto de romperse porque no buscan gente? ¿Cuántos jóvenes están a punto de creen que tienen todo bajo control y no han pedido a nadie orientación, a su padre, a su madre, a alguien que les ayude? ¿Sí? Los presidentes, los gobiernos tienen consejos, tienen ancianos, tienen gente que está dándoles ideas para no equivocarse. ¿Sí? Una gente autosuficiente no le gusta que lo corrijan, no le gusta que lo aconsejen, no le gusta que le digan que está bien, que está mal. Usted necesita ser dependiente de la oración, dependiente de la palabra, dependiente de gente más sabia que usted, más inteligente que usted, más espiritual que usted, más madura que usted, más perfecta que usted, más lista que usted. Fíjese que una gente que es autosuficiente es aquella que siempre pondrá pretextos para buscar las cosas espirituales. El capítulo 3, 15, 18 de Apocalipsis dice así, mire, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, tú dices, soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero vea la frase, dice, no tengo necesidad de nadie. Pablo decía a los romanos, decía Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un alto concepto de sí mismo que debe tener. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo muera, que yo baje la guardia y que él crezca. Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Una gente que tiene un super ego alto, elevado, a la máxima potencia, esa persona no le gusta estar en medio de la gente sencilla. Porque ahí hay sabiduría, ahí hay experiencia. He visto gente orgullosa que dice, ¿y quién eres tú para que me aconsejes? Quizás suene un poco extraño lo que voy a decir, pero un creyente carnal o una gente que no sea cristiana podría darme a mí un consejo y yo tomarlo en cuenta para mi vida, si es para mí. Y aunque él no lo viva, pero yo lo tomaré en cuenta para vivirlo. Entonces
El segundo virus letal que mata a la iglesia es la autosuficiencia. Cree que todo está bajo control. El tercer virus letal que mata a un cristiano no solamente es el afán o la autosuficiencia, que nos creemos suficientes por nosotros mismos y que nadie nos moverá de nuestro lugar que estamos puestos y que jamás el diablo tocará ningún cabello nuestro. Jesús le dijo a los discípulos: oren para que no caigan en tentación. Por algo Jesús se los dijo. No se confíen. Estoy hablando como león rugiente, viendo a quien devorar, lo dijo Pedro. Siempre la Biblia nos llama a que estemos alerta, a que estemos orando, a que estemos congregando, a que dependamos de gente espiritual, de gente sabia. No se, hermano, no se confíe. Todos sus negocios, sus proyectos, sus planes, Dios se los puede bloquear a usted. O usted va a creer que ya salió brincando, triunfando, diciendo: la hice, lo logré. Y Dios dirá: no, perdiste. Número 3, y con esto finalizo. El tercer virus letal que mata a una iglesia, que asesina a un cristiano y que ese creyente se vuelva sin función, es que mucha gente confía en la experiencia personal. Confían en la experiencia personal. Pablo dice en Filipenses 3, 7 y 4, lo voy a leer para usted: aunque tengo yo mucho de qué confiar en la carne. O sea, está hablando de la carne, de mi ego, de mi naturaleza pecaminosa. Hermano, mire, a la naturaleza pecaminosa le gusta confiar en la experiencia, apoyarse en la experiencia. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo da una lista. Pero la frase aquí es célebre, es: yo tengo de qué confiar. Si alguien dice que tiene que confiar mucho, yo tengo mucho más que confiar. Y dice al final: pero todas son basura. Nunca pone su experiencia como la regla. Hermanos, es bueno orar, es bueno leer la palabra, es bueno congregar, pero por favor, hermanos, no confíe en su experiencia. No confíe en cuánto tiempo de estar en el evangelio. Tengo 35 años de ser evangélico y tú estás comenzando. Tú puedes caer también. Puedes caer. Tú puedes caer. Y nuestra caída va a afectar a nuestro ambiente que nos rodea. David se queda en casa, en el palacio. Se confió. Se confió. Creyó que podía dominar sus emociones, sus sentimientos, su carnalidad. No, si solamente somos amigos. No, comenzamos. Todo comienza de 0 hasta cierta cantidad. No nos pasa de una. No, solamente somos amigos. me dio risa a mí y tristeza a la vez que hay gente que dice: yo puedo estar cerca de los bolos y nunca tomar con ellos. Yo puedo estar con una mujer desnuda en un cuarto y no pasa nada. Wow, usted es Dios.
Usted es el Espíritu Santo. Pablo dice, yo tengo mucho de qué confiar. Pero es la carne. Sería mi ego nada más. Fíjese que en Proverbios 3.5 dice la Biblia, Proverbios 3.5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, decisiones, planes, proyectos. Reconózcalo. No, hermano, por favor, no confíe. Fíjate de Jehová, no, confíe mejor en Él, no confíe en su capacidad, en su experiencia. Yo respeto mucho a gente que tiene experiencia en muchos aspectos, pero no es la autoridad final. No es la autoridad final. Porque quizás porque que confía en sí mismo o en su experiencia, es posible que esté cayendo una y otra vez y que nadie se dé cuenta. Y tenga apariencia que no está cayendo. Hay gente que se vuelve consejera sin experiencia. Hay gente que se vuelve consejera con mucha experiencia. Dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tu experiencia personal te puede llevar a que te enredes en los negocios de la vida. Y he visto gente que a mí me decía o me dijo algún día, nunca voy a caer. Yo tengo experiencia. Con respecto a muchos pastores que yo conozco de mucho tiempo, ancianos que están ancianos, que los vi caer muchas veces. Y decían, nunca voy a caer. Y cayeron muchas veces. Y eso trajo muerte a sus vidas, a su familia y al ministerio. Cuando alguien confía en su experiencia, ya no depende de la oración. Ya la palabra oración, ya no permite consejo de alguien sencillo, o de gente humilde, o gente que está comenzando, porque un joven podría aconsejar a un viejo a un joven, un hijo a un padre, un hijo a una madre, el hermano menor al hermano mayor. El miembro podría aconsejar al pastor y decirle, hermano, o el pastor al miembro. No confíe, hermano, por favor, no confíe en su experiencia, en su capacidad, en su intelectualismo, en lo que usted sabe, lo que conoce. No confíe. Va a caer. Y su pecado va a ser público. Su falla va a ser pública. Y Dios lo va a permitir, como a David. El pecado que David cometió en privado se convirtió públicamente. Todo el mundo lo sabe hasta el día de ahora. Fíjate de Jehová. No confíe en usted. ¿Sabe qué? Bloquee, corte, no frecuente aquellos lugares donde usted puede fallar. No confíe en su experiencia. Fíjense que el Salmo capítulo 110:4 dice, mire, el malo por la altivez de su rostro no busca. ¿Sabe cómo se llama esto? Arrogancia. Se conforma con la oración que hacen el domingo en el culto. Se conforma con la oración que hizo el lunes con la familia. Pero él no busca a Dios personalmente. Pero usted dirá, pero hermano, ya oré con mi familia. Pero ore usted personalmente. Usted necesita entrar al cuarto, a su recámara y doblar rodillas y hablar con Dios. Usted a solas con Dios. Porque nosotros tenemos muchas cosas
que decirle a Dios que no se las hemos dicho. Nuestro mal carácter, nuestro mal genio, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras cosas privadas, nunca se las decimos a Dios. Le decimos a Dios, Dios, todo está bien contigo. No, no todo está bien con Dios. Hay cosas que necesitan mejorar. Y usted y yo las sabemos cuáles son. Hace tiempo Dios está esperando que usted le cuente a Él sus yerros. Pero que sea honesto y que no culpe a nadie, que usted y Dios nada más no culpe a nadie en sus errores. Diga usted aquí culpable, fui yo, como dijo David. He pecado contra ti y contra ti he pecado. Aquí nadie es culpable de esto. No hay Dios de sus pensamientos. En el pensamiento del hombre arrogante no hay Dios. Dios, no te necesito en mi vida, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mi proyecto. Sus caminos son torcidos. Mira cómo dice. La parte del final dice, a todos sus adversarios, sus enemigos, desprecia. Mire cómo es el arrogante. El que confía en sí mismo. Desprecia a los demás. Dice en su corazón, no seré movido jamás. No seré movido jamás. Es una persona que confía en sí mismo. El libro de Jueces habla de un hombre llamado Sansón. 3 veces Sansón le mintió a Dalila. La primera vez se escapó. La segunda igual. A la tercera, Sansón. De tercera a cuarta, Sansón ya no pudo escaparse. Sansón confiaba en sus fuerzas. Sansón confiaba en su intelecto. Porque engañó a Dalila más de 3 veces. Confió en que era listo. Quizás usted se ha escapado una vez, y otra vez, y otra vez. Pero la última vez no se va a escapar. No confía en su experiencia. No confiemos. Pablo tuvo una experiencia muy bonita. Dice que fue al tercer cielo y la cuenta una sola vez. Una sola vez. Dice que fue al tercer cielo y Dios le permitió oír palabras inefables. Y él dice que le fascinó. Pero él no se toma esa experiencia para decir que he logrado lo que soy. Al final dice del pasaje que Dios le puso a un espíritu malo, maligno, para que lo abofetee. O sea, siempre Dios llevó a Pablo a ser dependiente de él, a confiar no en su experiencia. Si alguien tiene experiencia en el ministerio, si alguien tiene experiencia en el reino de Cristo, es Pablo. Pero Pablo nunca confió. Nunca Pablo confió en él. Porque sabía Pablo quién era él. Usted se conoce quién es usted. Dijo un pastor que ya murió que los cristianos verdaderos somos fieras, atadas, amarradas, encadenadas por el poder del Espíritu Santo. Bueno, buena idea. Sansón se confió y engañó 3 veces a Dalila. A la 4ª vez no pudo escaparse. No diga usted, todo está bajo control, no caeré, tengo suficiente experiencia, sé lo que hago. Al final todo eso es pura arrogancia. Me gusta, me fascina la gente que siempre
en todo se vuelve dependiente de la oración. Pero hay gente que dice, Señor, esto voy a hacer y te guste o no te guste, lo voy a hacer. Y es ahí donde fracasamos. Porque creíamos que teníamos todo bajo control. Y nos hundimos. Fallamos. Y comenzamos a morir. A morir. Porque una gente afanada pierde el enfoque. Se olvida de toda la promesa. Una persona que tiene autoconfianza en sí mismo se vuelve suficiente por sí. Y una persona que tiene experiencia se vuelve arrogante, soberbia. David sabía que era pecado el adulterio y él tuvo en poco la palabra. Saúl sabía que lo que Dios le había dicho a través de Samuel, y él tuvo también por poco la palabra de Dios. Quiere decir que la gente afanada, si una gente se afana, va a morir. Una gente autosuficiente va a morir. Y una gente que confía en su experiencia aún esperará que los demás hablen bien de su experiencia. Muchos han oído hablar acerca de los predicadores famosos como Jimmy Swaggart. Hombres que creían que tenían todo bajo control. Y estos hombres no cayeron de la... Fue proceso. De la A a la Z. El consejo sería esta noche: dependamos de Dios. Dependamos de Dios. Busquemos a Dios. Y si estas cosas están en nosotros, las que he mencionado, pidámosle a Dios que nos ayude antes que sea tarde. Antes que sea tarde. Que Dios les bendiga a todos.